La Seremi de Salud, Rosa Ollarse, confirmó el primer caso de contagio de virus Anta en la región metropolitana durante este 2019. Se trata de una mujer de 55 años que vive en una localidad rural, en Puangue, esto en la comuna de Melipilla. Según la autoridad, las condiciones de ruralidad justamente facilitaron su contagio. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos para eso junto a Cecilia Vial, investigadora del programa Antivirus de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, porque ya hemos hablado del Anta y es una enfermedad que obviamente nos preocupa porque puede llegar a ser muy grave y puede llegar a costarle la vida a las personas. ¿Que haya casos en la región metropolitana es algo habitual? Es algo habitual. La región metropolitana es muy extensa y hay varias comunas que son bastante rurales, como lo es Melipilla, y todos los años en general tenemos algún caso en la región metropolitana. Puede ser en comunas como María Pinto, Melipilla, Paine, Pirque, Puente Alto, Isla de Maipo. Estamos hablando siempre de comunas con características de ruralidad, con una presencia de la naturaleza muy fuerte, no tan edificadas, en el fondo donde el ratón todavía tiene este ambiente campestre. Tal cual, porque es ahí donde al ratón le gusta vivir. Entonces, este ratón se encuentra en estos sectores rurales, cerca de agua, cerca de arbustos, y la gente que vive ahí lamentablemente está más expuesta a contagiarse porque está más en contacto con los ratones que viven naturalmente en zonas más rurales. Sí, de esta mujer de 55 años que está contagiada, sabemos justamente que trabajaba cerca de canales de regadío, que estaba al parecer mucho en contacto con la naturaleza. Uno suele tener en la cabeza la idea de que el Anta se transmite en lugares cerrados, cuando el ratón ha estado dentro, por ejemplo, de una casa en desuso y la gente llega y esa casa está con una alta concentración del virus, pero en el aire. Pero no es la única forma, porque aquí estamos hablando de un lugar completamente abierto y igual hay riesgo de contagio. Igual hay riesgo de contagio. Los ratones les gusta comer semillas, les gusta comer frutos. Esta señora al parecer tenía huertos. Sí. Entonces hay unas fotos preciosas de ratones encaramándose, qué sé yo, en zarzamoras, comiéndose las moras. Uy, uno después toma la mora, se la come y ahí, claro, y ahí se contagia. O como son sectores más húmedos, también los ratones les gusta vivir ahí, más fresquito, con agua, están felices. Y el virus también está feliz porque está la situación de humedad, sectores que no llega tanto el sol porque están plantados o están con arbustos, qué sé yo. Entonces, es posible contagiarse afuera. Ahora, ¿cómo se contagia afuera, en un lugar absolutamente abierto? Porque uno pensaría que ahí hay una ventilación suficiente, no sé, uno piensa a lo mejor un turista que hace un camino de sendero. Por el simple hecho de caminar y pasar por un lugar donde hay fecas de los ratones, ¿yo podría contagiarme ya con el virus Anta? ¿O tengo que estar demasiado cerca, tengo que manipular esas fecas porque estoy limpiando? ¿Cómo se da el contagio? ¿Qué se requiere para que uno se contagie? Entonces, el virus para mantenerse vivo en esas fecas necesita ciertas condiciones y obviamente el aire libre dura mucho menos. Entonces, por eso nosotros estamos acostumbrados a entender de que todos los contagios ocurren en ambientes cerrados, porque ahí el virus puede durar semanas, mientras que en un lugar abierto son horas. Y este ratón tiene en general hábitos vespertinos nocturnos. Eso significa que el ratón está activo más en la tarde. Entonces, si yo en la tarde salgo y qué sé yo, me pongo a regar o hago paseo, lo que sea que esté en contacto, donde justo pasó un ratón, esa es la forma de contagiarse. En el fondo es menos probable, pero por otro lado, si es una actividad que yo realizo todos los días, es una actividad habitual, existe la probabilidad de que yo me contagie, porque los ratones viven ahí. Perdona, y también depende de cada organismo. En el fondo hay gente que puede ser más inmune al Anta y otros que con un paso incluso más rápido se contagian más fácilmente. No sé si depende de qué tan deprimido o no esté, por ejemplo, tu sistema inmune. Pensando en o sea, que es más fácil en lugares cerrados que en los abiertos. Ahí es como bien mala suerte también. Es bien mala suerte. De hecho, es bien mala suerte porque no todos los ratones tienen el virus. O sea, de la población de ratones, un porcentaje son los cola largo, y de esos cola largo tampoco son tantos infectados con el virus, es un 6%. O sea, 6 de cada 100 ratones tienen el virus, entonces en verdad es muy, muy mala suerte. No es, pero son cosas que pasan. Si al final tú estás en contacto habitual en sectores donde está el ratón, lamentablemente
tienes más oportunidad. Oye, tú de estar en... que has investigado tanto el ANTA, me parece un punto que nunca hemos hablado. Tú me dices solo el 6% de los ratones de cola larga tienen el ANTA. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué portan este virus? Es algo como que viene genéticamente incorporado, pero me parece raro, porque ahí serían todos los ratones de cola larga. Tú me dices que solo el 6%. ¿Por qué unos lo tienen y otros no? Porque sí, o sea, no se sabe si es cierta, pero lo que nosotros sabemos en el fondo es que los ratones se pueden contagiar igual como nos contagiamos nosotros, por formas de aerosol. Entonces, si los ratones viven juntos en un nido, claro, se contagian. Si llega un ratón y pelea con un ratón infectado, se puede contagiar. Pero obviamente no son todos los ratones. Y hay ratones que pueden infectarse, pero luego deshacerse del virus. Entonces, tienen esa opción también. Entonces, no todos están contagiados, es solo un 6%. Ya, te lo pregunto porque mucho se ha investigado sobre el ANTA, pero lo que todavía no se conoce es una cura para el ANTA, menos una vacuna que nos permitiera prevenir. Y esta es una enfermedad que ya decíamos, puede ser súper letal. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos podríamos estar de una situación como esa, de poder tener o un buen medicamento o una buena vacuna y que ya no tengamos que estar año a año lamentando los casos y viendo cómo reacciona cada paciente? Porque básicamente lo que se hace es como ayudar a que la persona sostenga como el desarrollo y la evolución de la enfermedad, pero no es que te den un remedio y se te pase, ¿no? No hay un antídoto. No, no hay un antídoto. Se van viendo los síntomas. Ahora los equipos médicos conocen muy bien esta enfermedad y se van adelantando los síntomas, entonces ya la manejan súper bien. Y lo que hay es un plasma que viene de pacientes que tuvieron ANTA y que donan su plasma, y este plasma es transfundido a los pacientes que están actualmente con ANTA. Y el Ministerio de Salud tiene un banco de ese plasma, y cada vez que hay un caso hay un protocolo que está establecido para poder transfundirle este plasma a los pacientes. Y eso va haciendo más resistente a la persona frente al virus. Y eso lo que hace es que, dado que la persona que ya tuvo ANTA tiene todos los anticuerpos que nos ayudan a combatir el virus, entonces ahora le está regalando estos anticuerpos a la persona que está actualmente enferma. De eso depende finalmente si es que una persona termina muriendo o no, de la capacidad que tenga su cuerpo de reaccionar y generar estos anticuerpos, o va a depender de otras cosas también. No sé, pienso, la cantidad o el tiempo de exposición al virus, el qué tan intensa fue esa concentración de virus en el ambiente que hizo que me contagiara. La edad de las personas, el género, el sexo, ¿todo eso influye como para poder hacer un pronóstico de desarrollo de la enfermedad? No es tan fácil, y en el fondo no se ha visto, por ejemplo, diferencias en la letalidad de la enfermedad entre hombres y mujeres, pero tampoco por edad no hemos visto que haya mayor diferencia. Pero sí hay gente que responde diferente, y eso es lo que estamos estudiando ahora. En el fondo, nuestro interés es estudiar a esta gente que puede deshacerse del virus de una forma mucho más eficiente y mejor, y queremos saber cómo lo hacen ellos para poder nosotros entender cómo tenemos que ayudarle a los que no lo pueden hacer por sí mismos. Esos son mecanismos de su sistema autoinmune. De su sistema inmune, de su sistema de las células, cómo van respondiendo. Y en el caso de los niños se contagian de ANTA. Los niños se contagian de ANTA. Hay casos desde lactantes. Ya, ¿y cuál es el desarrollo o la evolución de los niños? ¿En general suele ser una enfermedad tan grave como en los adultos, o los niños son un poco más resistentes? No son más resistentes. O sea, los más chiquititos no, porque son al revés. Pues los lactantes, en el caso que tú me señalas, son los sistemas inmunes más vulnerables frente a todas las enfermedades. Estoy pensando en un niño de edad media, no sé, de 8 años. No, hemos visto que no hay una diferencia en edad. O sea, la enfermedad se comporta igual en un niño de 8 años que en una persona de 30. No hemos visto que sean más o menos resistentes los niños que los adultos. No, eso no se ha visto. Ya. Exactamente igual. Hablemos un poco, Cecilia, de lo que más sirve, que es cómo distinguir esta enfermedad. ¿Cuáles son los primeros síntomas y qué tan rápido hay que tratar de llegar? ¿Cuánto también se juega uno en la detección temprana de la enfermedad? Es muy importante la detección temprana. O sea, mientras antes yo llego, antes el equipo médico puede empezar a ayudarme a defenderme de este virus. Entonces, es importante que si usted ha estado en una zona endémica donde vive el ratón, o vive en una zona rural donde vive el ratón, y tiene los síntomas, que son fiebres altas, dolores musculares, algunas veces también hay dificultad de respirar, pueden en algunos casos también tener síntomas gastrointestinales, vómitos, náuseas, diarrea,
vaya a un centro Ahora, ¿se ha de salud. estado en condiciones o en lugares de estas características hace cuánto tiempo? ¿Cuánto periodo de incubación tiene? Ya, entonces, esta enfermedad tiene varias etapas. Entonces, el periodo de incubación, desde que yo estuve en contacto con el ratón hasta que empiezo con los síntomas, que sería la segunda etapa, pueden pasar desde 10 hasta 40 días. Súper variable. Es súper variable. Entonces, claro, si pasan 10 días, yo me acuerdo. Cuando pasan 40 días, yo ya no me acuerdo tanto dónde estaba. Entonces, no lo relaciono. No lo relaciono porque ya, entre que te sientes mal, ya se te olvidó lo que estás haciendo. Entonces, es un periodo de incubación bastante largo. Entonces, si yo sé que estuve en contacto con algún ratón bifecas, entré a un lugar poco ventilado, hasta 40 días tengo que esperar para estar segura de que... Ya, y en ese periodo de incubación no voy a tener síntomas. No va a tener síntomas, porque perfecto. De ahí viene la segunda etapa, que es la etapa de los síntomas, la etapa prodrómica. Y ahí empiezo con todos estos síntomas inespecíficos que son parecidos a un resfrío. Y ya de ahí viene la fase cardiopulmonar, que es cuando ya empiezan a tener los pacientes problemas respiratorios, qué sé yo, pero en general en esa etapa ya están hospitalizados. ¿Qué tan rápido se agrava el ANTA? Porque dentro de toda esta sucesión de hechos uno se pregunta... ¿Qué es lo más factible, como lo más temprano cuando uno pudiera llegar? Porque nadie va a llegar a la etapa de incubación. No, a no ser que Porque tengas a alguien súper cercano enfermo. Claro, esa es la única opción. O el grupo cercano, una persona que tenga el... Como las personas de la persona ahora que está en la Universidad Católica, que tiene todos sus cercanos, saben que ya están expuestos. Entonces, esas personas van a llegar... Perdón, y este punto es interesante. ¿Están expuestos porque también deberían haber estado en el lugar por donde estuvo esta persona para estar en contacto con el ratón o porque esta persona se los pudiera contagiar? Porque lo habitual es que el ratón contagie a la persona, pero también hay casos de persona a persona. Exactamente. Entonces, están las dos opciones. Uno, si uno vive cerca de la persona que se contagió, estuviste en un lugar donde sabemos que hay un ratón positivo. Entonces, puedes tener algún tipo de contagio. Y además, si tú cuidaste a esa persona mientras estuvo enferma, vivías en la misma casa, qué sé yo, estuviste también expuesto porque la persona te puede contagiar también. ¿Pero eso no es tan frecuente o idea mía? No es tan frecuente. No es tan frecuente. Los casos de conglomerado hay unos 2 al año, una cosa así, de los 60 casos. De gente que se la transmite a otra persona. Ay, claro. Ya tuvimos un caso a principio de año que fue este brote gigante que hubo en Argentina, sí, que vieron 30 personas contagiadas, de hecho tuvimos contagio en Chile. Pero todos los años vemos casos que funcionan así como conglomerados y en los que se sospecha que el contagio no fue desde el ratón, sino que más bien fue de persona a persona. Ya, tú me decías que lo más probable, o sea, estábamos hablando que no lleguemos en la etapa de incubación, pero sí lleguemos en la segunda etapa, digamos. Que es la etapa de los síntomas. Las primeras manifestaciones de síntomas. Pero esa etapa dura entre 2 y 6 días. Es que ahí hay un problema y un riesgo, que es como tantas enfermedades, lo que tú me decías, que los síntomas son tan parecidos a un resfrío común, a cualquier enfermedad al final. Entonces, ¿cómo distingo? ¿Hay una clave? Algo que uno diga, esto sí que no es como algo común, es el ANTA. O presumo. No hay nada tan clave y de hecho pasa mucho que las personas que terminan hospitalizándose por ANTA han consultado antes, 1, 2 o hasta 3 veces y van y claro, el equipo médico piensa que es un resfrío porque tiene todos los síntomas de resfrío y es lo más probable y son síntomas que no ceden, digamos. Pero claro, son síntomas que no ceden y síntomas que ya al final tú te sientes tan mal y empiezas a tener problemas de disnea, que te cuesta respirar, la falta de aire, que ya ahí sí ya te diagnostican con ANTA. Ya, y ese paso es bastante rápido entre que tengo estos síntomas como que pareciera ser un resfrío común y que ya empiezo con algo más serio. Claro, entonces estos síntomas inespecíficos pueden durar entre 2 y 6 días. Ese es el rango. Esa sería una muy buena ventana para llegar. Esa es una buena ventana para llegar, porque ya a los 6 días, cuando tú ya empezaste con la dificultad respiratoria, ya tu pulmón en el fondo se está inundando, que es lo que sucede con esta enfermedad y por eso es tan grave. El pulmón se inunda y te cuesta respirar. Entonces, por eso es que tú después tienes que depender de máquinas que te ayuden a respirar. Vamos a las recomendaciones, los consejos, la manera de prevenir, porque si bien no lo podemos curar con un antídoto, sí hay formas de prevenir y cuidarnos. ¿Qué debiésemos tener en cuenta? Entonces, sobre todo la gente que vive en sectores rurales, como lo es Melipilla, lo que se tiene que tener en cuenta es que yo tengo que tener lo más despejado posible para que no tener ratones cerca. Entonces, lo primero es
siempre revisar la casa y poder tapar cualquier rendija por la que pudiera entrar un ratón, que necesita 2 centímetros, no necesita nada, y con algo duro, o sea, Espérate, por acero. 2 centímetros pasa este ratón de cola Un larga. ratón así, muerto a la risa pasa. Claro, son súper elásticos los Súper ratones. elásticos. Se meten por cualquier lado. Y entonces tapar todas esas rendijas para que el ratón no entre a tu casa. Y después fuera de la casa también mantener despejado a 30 metros, tener todos los pastos cortos, desmalezar, mantener la basura en contenedores cerrados. Si tienen comida, por ejemplo, de mascotas, mantenerlas también cerradas. Si la mascota no se comió su comida, se bota. Si no hay recolección de basura, por ejemplo, que también puede suceder, se entierra la basura. Uno la puede enterrar, le pones 30 centímetros de tierra sobre eso y ya con eso quedas libre. En el fondo yo lo que tengo que hacer es mantener todo despejado, limpio, tratando de que el ratón no quiera estar cerca, mantener, por ejemplo, la leña lejos, a 30 metros de la casa, porque la leña, claro, es un lugar acogedor en donde el ratón le gustaría estar. Claro, ahora qué difícil, por ejemplo, para la gente que quiere acampar. ¿Cómo elige un lugar? Porque tampoco vas a encontrar un lugar tan despejado, muchas veces hay muchos matorrales, hay frutos, hay distintas cosas que pueden atraer al ratón. Bueno, por eso es importante siempre tratar de ir a camping que sean establecidos. Porque ellos sí mantienen los pastos cortos, los sectores, los sitios despejados. Ya, y cuando llego a mi casa, que ha estado cerrada porque, no sé, no he ido mucho tiempo, no sé, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son ahí las recomendaciones? Entonces, lo que hay que hacer es entrar, abrir todas las puertas y ventanas, salir. Espérate, entrar con una mascarilla o con algo, ¿no? O entrar y no Entrar respirar. si tienes mascarilla, súper bien, pero si no tienes mascarilla, entra sin respirar, abres todo. ¿Las mascarillas son efectivas contra el virus o igual se cuela? Y entonces ventilas por 30 minutos y ya con eso el virus ya debiera morir. Las mascarillas sí sirven, pero no es cualquier mascarilla. No es la mascarilla típica que venden en la farmacia, es una mascarilla especial que se llama N95, que se vende por otras razones como de minería, qué sé yo, porque filtra, así como filtra el virus, filtra polvo, entonces se usa también para trabajo. O sea, la venden en ferreterías, qué sé yo. Pero no es cualquier mascarilla, es solo esa. La típica La común y típica corriente es lo mismo que filtra, en nada. el fondo. La común y corriente es lo mismo que nada. Ya, importante y es eso, peor para porque no uno se confiarse. siente más seguro. Eso te iba a decir, importante para no confiarse finalmente. Exactamente. ¿Hay algo más que tengamos que tomar en cuenta en el manejo para prevenir o con esto ya debiésemos ahuyentar lo suficiente al ratón y que no esté cerca nuestro? Con esto ya debiéramos ahuyentar suficientemente al ratón para que no quiera estar ni cerca de nuestro jardín ni cerca de nuestra casa. Con esto ya debiéramos estar ok, pero igual a uno puede encontrarse con un ratón y si yo me encuentro con un ratón también hay medidas que uno debe tomar. A mí me pasó ahora en el verano durante las vacaciones que yo estaba comprando verdura y vi un ratón muerto y una señora pescó un paquete de papas fritas chiquitito, lo abrió y empezó a tomar el ratón. Entonces la gente no tiene conciencia de que ese ratón te puede morder, puede estar infectado, qué sé yo. Entonces lo que uno tiene que hacer si se encuentra un ratón es rociar con agua y cloro, cosa que no se levante ningún aerosol, desde ahí no se levante polvo, y tomarlo con doble bolsa y sin levantar polvo ni por favor no barrer, por ejemplo, siempre tratando de ¿Y eso con cualquier ratón? Mira, en el fondo el ratón de cola larga es el que tiene anta, pero es siempre mejor pensar que el ratón que estoy viendo es de cola larga. Oye, o sea, la recomendación es mejor pensar que ese ratón está infectado y no empezar a tratar de dilucidar si tiene la cola larga o no. Estoy de acuerdo, pero cuando tú vives en una gran ciudad o en un lugar muy, digamos, construido, ¿está absolutamente descartado que aparezca el ratón de cola larga? Porque igual en Santiago, mucho más cerca, podemos tener en sectores precordilleranos, hay lugares súper frondosos en términos de naturaleza y hay ratones. Y sabemos que hay ratones en el centro de Santiago. No sé si el ratón de cola larga exclusivamente está en sectores más periféricos y rurales o también aquí mismo dentro de la ciudad podemos tener ratón de cola larga. No, al ratón de cola larga le gusta la naturaleza. O sea, más bien en general se encuentra en sectores, como tú bien dices, aquí en Santiago, por ejemplo, en sectores precordilleranos, sectores más rurales. Sí, el problema son estos sectores de transición, que en el fondo está la ciudad invadiendo la naturaleza, porque ahí es más probable que encontremos el ratón. Todavía hay pasto largo un poquito más allá. Es como el puma, entonces, digamos. es como... Hemos visto en Lo Barnechea que han aparecido pumas en las casas. ¿Tú me dices que en sectores así también podría aparecer el ratón de cola larga? Puede aparecer, o sea, en los cerros, en la cordillera,
estamos súper cerca, estamos invadiendo todos esos sectores. Sí, pues lamentablemente. Ya, así que hay que estar mucho más atento y autocuidarse nomás. Pues, autocuidarse, si todavía no se acaba el calor, así que todavía estamos todos haciendo actividad al aire libre, así que tener en cuenta... Ahí me dejaste una última pregunta que me parece importante antes de cerrar. ¿El Anta lo podemos encontrar solo durante el verano? ¿Ahí son la mayor cantidad de contagios o todo el año? Igual en invierno, si la gente llega a la casa que no había ocupado durante el año, también se podría contagiar de Anta. Siempre te puedes contagiar de Anta. La cosa es que es más probable que sea en el verano, primavera-verano, porque uno sale más. Ya. Y tiene más contacto porque sale más. No hay ni una otra razón, simplemente por una cosa de probabilidad. Bien, pues muchísimas gracias, Cecilia, por ayudarnos a entender un poquitito más esta enfermedad y también a que nos quede claro ese mensaje de autocuidado. Que te vaya muy bien. Listo, muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a una pausa bien cortita, estamos de vuelta de inmediato.